¿Qué está pasando en el mundo? El primer ministro de Israel da anuncios importantes. Benjamin Netanyahu, en la que menciona el cese de la guerra con Palestina, deja de invadir la franja de Gaza, en la que las Naciones Unidas da una resolución a Israel que termina la guerra con Palestina. Un duro golpe le da la ONU a Israel, ni el propio Estados Unidos defiende a Israel, que es uno de sus aliados más cercanos. Se han cometido graves violaciones en la guerra con Palestina. ¿Hasta dónde llegará el conflicto? ¿Podrá la ONU detener la guerra de Israel con Palestina? Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Con 14 votos a favor, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes un proyecto de resolución que pide un alto al fuego inmediato en Gaza. Estados Unidos, principal aliado de Israel, se abstuvo. La decisión de la diplomacia estadounidense dejó al descubierto las tensiones con Israel y, según dos funcionarios israelíes, tras la votación, el primer ministro de Israel decidió cancelar un viaje a Washington de varios asesores. José Levi nos actualiza las repercusiones tras la votación de este lunes que nosotros reportamos en vivo, José, a esto de las 10:30 de la mañana aquí en CNN en español, y hablábamos de lo histórico que había sido esta votación, porque en las tres ocasiones anteriores Rusia había votado en contra de las resoluciones y en esta ocasión no lo hizo. Sí, aquí estamos viendo una situación, Alejandra, buenos días, en la cual es evidente las tensiones que hay, muy especialmente entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu, hasta el punto de que en la Casa Blanca aseguran de que, a pesar de la cercanía entre ambos países, no está prevista ninguna conversación telefónica de Biden con Netanyahu para intentar superar las diferencias. Vemos este voto, efectivamente llama a un cese del fuego inmediato. Eso sí, no se aceptó la propuesta de Rusia, que decía que hubiera un cese el fuego inmediato permanente. La palabra permanente, especialmente significativa, no fue aceptada en esta resolución. Pero ¿qué es lo que pasa? El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que no hay una relación directa entre este cese del fuego inmediato y la liberación de los más de 100 rehenes israelíes todavía en manos de Hamas y otras milicias en el interior de Gaza. Entonces él considera algo así totalmente inaceptable. En las anteriores resoluciones presentadas por Estados Unidos delante del Consejo de Seguridad había esta vinculación que ahora no aparece. Pero lo que decidió Benjamin Netanyahu es anular la salida a Washington de una delegación que él había acordado en una conversación telefónica con Joe Biden, que llegara estos días a Washington para tratar alternativas a la ofensiva militar israelí que está prevista en la zona de Rafah, en el sur de Gaza, en los próximos días. Esta delegación decidió Netanyahu que no salga a Washington, y todo esto ha provocado la reacción en la Casa Blanca. John Kirby, el vocero del Consejo de Seguridad de Washington, él lo que asegura es que están perplejos frente a la decisión de Netanyahu de anular la visita, muy especialmente por el hecho de que ellos aseguran que no ha habido ningún cambio en la postura de Estados Unidos con respecto a la guerra actual de Israel contra Hamas. Alejandra. José, ¿qué se sabe sobre el posible acuerdo entre Israel y Hamas que pudiera también permitir un cese de la violencia? Bueno, vemos que hay ahí labores de mediación, muy especialmente de Qatar, en su capital, en Doha. Y esto, cuando existe una propuesta de Estados Unidos para intentar superar las diferencias, hay que decir que esta propuesta fue aceptada precisamente por Israel. Lo que sí es que en Hamas ahora dan marcha atrás y aseguran que ellos todavía siguen exigiendo el cese del fuego permanente en la zona, la retirada de las tropas israelíes de Gaza
Y esto cuando un aspecto fundamental del acuerdo presentado ahora, la propuesta presentada por Estados Unidos, está basada en la liberación de 40 del más de centenar de rehenes israelíes de Gaza, a cambio de la liberación, se dice, de 700 palestinos en cárceles israelíes acusados de terrorismo, y esto cuando habría una pausa en la ofensiva militar israelí de 6 semanas, o sea, 42 días. En cualquier caso, esta propuesta todavía está siendo estudiada por las partes, y lo que dicen en Israel es que la resolución ayer del Consejo de Seguridad hace que Hamás intente quizás el confiar más en las resoluciones del Consejo de Seguridad que en un posible acuerdo con Israel mediado por Qatar, y entonces es por eso que da marcha atrás y ahora vuelve a las posturas iniciales de este movimiento. Es de destacar que, por ejemplo, Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí, que se encuentra y mantiene estos días, ayer y hoy, reuniones en Washington del más alto nivel, él asegura que ahora mismo un cese del fuego, o sea, algo que haga que Israel no siga actuando para liberar a los rehenes que todavía se encuentran dentro de Gaza, sería moralmente inaceptable. Tras la votación el lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Estados Unidos destacan que no ha cambiado la política de su país con respecto a Israel y que continúa el compromiso inquebrantable con la seguridad de este país. Así se lo ha dicho Lloyd Austin, el secretario de Defensa estadounidense, a su homólogo israelí Yoav Gallant en una reunión en Washington. Esto cuando en Israel lo que se afirma es que si la resolución el lunes pretendía él llegar a un cese del fuego inmediato y a la liberación de rehenes israelíes, se ha conseguido justo lo contrario: el bloquear, el dañar las negociaciones que había al respecto entre Israel y Hamás, mediadas por Qatar en Qatar. Ahora dicen los israelíes que Hamás, después de esa resolución, decidió endurecer sus posturas por motivos políticos. Y de hecho lo que afirma el líder del departamento político de esta organización, Ismail Haniyeh, en una visita en Teherán, es que hoy en día Israel se encuentra más aislado que nunca, y esto muestra que de alguna forma lo que hace Hamás es lo correcto, algo que es de suponer. No son declaraciones que sean bien vistas en Washington. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El primer ministro de Israel da anuncios importantes, Benjamin Netanyahu, en la que menciona el cese de la guerra con Palestina, dejar de invadir la franja de Gaza, en la que las Naciones Unidas da una resolución a Israel que termina la guerra con Palestina. Un duro golpe le da la ONU a Israel. Ni el propio Estados Unidos defiende a Israel, que es uno de sus aliados más cercanos. Se han cometido graves violaciones en la guerra con Palestina. ¿Hasta dónde llegará el conflicto? ¿Podrá la ONU detener la guerra de Israel con Palestina? La guerra de Israel y Palestina sigue causando consecuencias a la población civil, y se está presentando una hambruna en la franja de Gaza, en la que miles de civiles están padeciendo una crisis alimentaria por la falta de suministro que no deja entrar a Israel. Por la invasión que tiene en Palestina, Benjamin Netanyahu está causando un verdadero genocidio contra la población civil. Las críticas internacionales contra Israel no cesan. ¿Qué consecuencias traerá estas decisiones? Te invito a ver el video. Mensaje del presidente Vladimir Putin, en el que habrá fuertes consecuencias por los atentados en Rusia y habrá una investigación sobre estos actos terroristas contra su país. Su gobierno está en estado de alerta contra otros ataques que se podrían presentar. Se detuvieron 4 atacantes que perpetuaron este acto terrorista. Se trataron de esconder, pero fueron localizados, que se dirigían a Ucrania, en la que se detuvieron 11 personas que tenían rutas de escape contra estos atacantes. No quedará sin castigo. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.